¿Por qué el título del taller? ¿Por qué es la clase obrera, enajenación y subjetividad productiva? Si asumimos que la clase obrera es un sujeto social revolucionario, tenemos que conocer sus determinaciones. La determinación material que hace que un individuo humano sea miembro de la clase obrera. Esto está atado primordialmente a ese fenómeno que Marx dio en llamar fetichismo de la mercancía, que implica la enajenación del trabajador en el producto de su trabajo. Y cómo ese proceso de enajenación, propiamente capitalista, engendra distintas subjetividades, incluso al interior de la propia clase obrera. Un primer gran bloque donde Lucho va a exponer las determinaciones generales de la sociedad capitalista, partiendo tal como lo hace Marx, partiendo del análisis de la mercancía, e intentando dar cuenta de por qué es necesario partir de ahí, y particularmente del fetichismo de la mercancía, o sea, de la enajenación en la mercancía, si se quiere entender lo que son las clases sociales en general y la clase obrera en particular. O sea, un camino que por lo general el marxismo, digamos, saltea de forma bastante evidente. Y una vez que Lucho dé cuenta de qué implica reconocer la conexión entre la enajenación en la mercancía y qué es la clase obrera, vamos a pasar a un segundo bloque más breve. Ahí voy a volver a aparecer yo, los voy a volver a molestar, intentando señalar algunos aspectos metodológicos de la exposición de Lucho, aspectos centrales en lo que hace al método dialéctico y en qué sentido este es un método diametralmente opuesto al que utiliza la ciencia en general y, como vamos a ver también, el marxismo en particular, y que no es otra cosa que la lógica formal. Y por último, en el tercer bloque, Quique va a exponer en qué sentido el automovimiento de la mercancía, y como vamos a ver, el automovimiento del capital, produce ya no a la clase obrera en general, sino incluso sus distintos órganos internos, sus distintas subjetividades productivas. Y en qué sentido, digamos, la clase obrera es un órgano de nuestro metabolismo social muchísimo más grande de lo que las ciencias sociales y el marxismo creen y necesitan seguir creyendo, digamos. Para arrancar como punto de partida, yo quisiera señalar que toda sociedad humana, para poder seguir existiendo el día de mañana, tiene que hacer algo, y ese algo es trabajar. Cuando nosotros nos preguntamos, tiene que organizar el trabajo social, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos por la clase obrera, nos estamos preguntando por un órgano particular, de una forma históricamente específica de organizar el trabajo social. ¿Y qué quiere decir organizar el trabajo social? Quiere decir, sencillamente, una forma, el modo de producción capitalista, es una forma históricamente específica de asignarle a cada uno de los miembros de la sociedad qué porción del trabajo útil para otro tiene que realizar, qué porción del trabajo social tiene que realizar, y qué porción del producto del trabajo social, del producto del trabajo ajeno, le corresponde consumir. Entonces, si nosotros miramos a lo largo de la historia, ha habido diferentes modos de producción, diferentes formas de organizar la producción y el consumo sociales, y en general los modos de producción precapitalistas se caracterizan por organizar la producción y el consumo mediante vínculos de dependencia personal. ¿Cómo se le asigna a cada miembro de la sociedad qué porción del trabajo social tiene que realizar? Mediante los vínculos de dependencia personal. El amo organiza el trabajo del esclavo, le asigna qué porción del trabajo social tiene que realizar y qué porción del producto del trabajo ajeno le corresponde consumir. El señor organiza el trabajo de los villanos o de los siervos, le asigna qué porción del trabajo social tiene que realizar, qué porción del producto del trabajo social le corresponde consumir. ¿Cómo se pone de manifiesto en el modo de producción capitalista que unos miembros de la sociedad han trabajado para otros miembros de la sociedad? Y hasta acá lo que podemos decir es que se pone de manifiesto en el intercambio, en el mercado. Se pone de manifiesto a posteriori de la producción. A diferencia de lo que ocurre en los modos de producción precapitalistas, donde la asignación del trabajo social se realiza
a priori de la producción, antes de ponerse a producir, el esclavo, el siervo, el villano saben lo que tienen que hacer y para quién lo tienen que hacer. En el modo de producción capitalista, recién en el mercado se pone de manifiesto que unos han trabajado para otros. Es decir, aquellos que han producido para otros y aquellos otros para quien se ha producido se encuentran, digámoslo así, por primera vez en el mercado, en el intercambio, a posteriori de la producción, cuando el producto del trabajo ya es irreversible. Y todo lo que tenemos para decir hasta ahora del mercado es que es el lugar donde se intercambian mercancías. Por lo tanto, el paso siguiente que tenemos que dar en nuestro análisis es observar las determinaciones de la mercancía. Yo voy a utilizar para analizar la mercancía, las determinaciones de la mercancía, voy a utilizar el ejemplo que utiliza Marx en El Capital, donde él pone una relación de igualdad en la cual una levita vale 10 varas de lienzo, se intercambia por 10 varas de lienzo. Cuando miramos la mercancía, lo primero que observamos es que son objetos útiles que tienen valor de uso, BDU en este esquema significa valor de uso, son objetos útiles que tienen valor de uso, que sirven para satisfacer necesidades humanas, ya sea que esas necesidades provengan del estómago de la fantasía, como dice Marx, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros miramos la relación de igualdad, lo que la relación de igualdad nos está diciendo es que existe en ambos polos de la igualdad una sustancia común, un algo que permite hacer equiparables a las mercancías. Si miramos sus valores de uso, como valores de uso son distintos, son desiguales. La utilidad de la levita es diferente de la utilidad de las 10 varas de lienzo. Sin embargo, están en una relación de igualdad, y la relación de igualdad nos está diciendo que existe, como decía recién, una sustancia común que permite equipararlas, que permite hacerlas equivalentes. Entonces, las mercancías son objetos portadores de valor de uso, pero también tienen la particularidad de portar el atributo de la cambiabilidad. Tienen valor, sirven para cambiarse, ¿sí? Son objetos que tienen la capacidad de atraer a otros productos en el intercambio. Por lo tanto, tienen valor. Esa es la B que está señalada. Tienen iguales cantidades de valor. Pero lo que nos tenemos que preguntar, entonces, es, cuando identificamos el atributo, nos tenemos que preguntar por la acción que coloca el atributo. ¿Cuál es la acción que ha colocado el valor? ¿Cuál es la sustancia del valor? Y tenemos, para comenzar, que las mercancías se igualan en cuanto son ambas productos del trabajo humano, ¿sí? La T inicial acá es trabajo. Son productos del trabajo humano. Pero rápidamente podemos identificar que como trabajos concretos, el trabajo que se realiza para producir la levita es diferente del trabajo que se realiza para producir las 10 varas de lienzo, es diferente el trabajo que hace el sastre que el trabajo que hace el tejedor. Entonces, en lo que se igualan es en lo que tienen de trabajo humano igual, indiferenciado, de trabajo humano abstracto, de simple gasto de músculo de cerebro humano. Pero también podemos identificar rápidamente que hay muchas formas de hacer 10 varas de lienzo. Uno puede tejer a mano, o puede tejer con un telar, o puede tejer con un telar mecánico, con una máquina. Y cada productor va a tener productividades distintas, por lo tanto va a tardar una cantidad de tiempo de trabajo distinto en hacer cada uno su producto. ¿Cuál es, entonces, el tiempo de trabajo abstracto que cuenta como determinación del valor de la mercancía 10 varas de lienzo? Por ejemplo, o de la levita. Es un tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? SN en este gráfico significa socialmente necesario, tiempo de trabajo abstracto, socialmente necesario. Lo que necesita una sociedad promedio, dado el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Esto lo vamos a ejemplificar mediante este gráfico. En este gráfico nosotros supongamos que tenemos 3 productores de levitas, cada productor produce una levita, y toda esta sociedad está formada solamente por estos 3 productores de levita, y toda la producción que realiza la sociedad son las 3 levitas que producen estos productores. El productor individual A produce su levita en 6 horas de trabajo. Tiene menos productividad que los demás. El productor individual B produce su levita en 5 horas de trabajo. Y el productor individual C produce su levita en 4 horas de trabajo. Esta sociedad ha producido 3 levitas y ha consumido 15 horas de trabajo abstracto. 15 horas dividido 3, 5. El tiempo de trabajo promedio que necesita esta sociedad para producir una levita es de 5 horas. Y eso es lo que se va a reconocer como valor de la mercancía. 5 horas de trabajo abstracto socialmente necesario. Por supuesto, el productor individual A, que realmente incorporó 4 horas de su trabajo individual en su producto, se le va a reconocer, incorporó 6 horas de trabajo en su producto,
se le van a reconocer solamente 5 horas. Va a perder 1 hora. Y al productor individual C, que incorporó solo 4 horas en su producto, se le va a reconocer 1 hora de más, como si hubiera trabajado 1 hora de más. ¿De dónde sale esa hora de más que se le reconoce al productor individual C? Sale de la hora que pierde el productor individual A. Entonces volvemos a este esquema y podemos observar ya que las mercancías se igualan en tanto son producto de iguales cantidades de trabajo abstracto, socialmente necesario, y socialmente necesario en un doble sentido, en el sentido que acabamos de explicar, y en el sentido de que es un trabajo útil para otro. Por eso es socialmente necesario también. La mercancía es un no valor de uso para su productor es un objeto inútil, por eso la lleva al cambio, es un valor de uso para otro. ¿Sí? Sin embargo, hay productos del trabajo que no son mercancía. Por ejemplo, la comida que los padres hacen para sus hijos no es mercancía, no tiene valor. No tiene la capacidad de atraer a otro producto en el intercambio, a otro producto del trabajo en el cambio. Los hijos no le entregan nada a los padres a cambio de la comida que ellos hacen para ellos. Entonces, ¿y hay tiempo de trabajo abstracto incorporado en la comida que los padres hacen para sus hijos? Y sí hay. Es producto del trabajo abstracto, de simple gasto de músculo del cerebro humano. ¿Es socialmente necesario? Y es socialmente necesario, es un trabajo que los padres hacen para sus hijos, un trabajo útil para otro. Y además puede estar hecho en el tiempo de trabajo promedio. Yo aclaro una cuestión, acá lo estamos poniendo como el simple promedio, el tiempo de trabajo socialmente necesario, pero no es así, no es solo el simple promedio, lo estamos simplificando para poder hacer más clara la exposición. Pero bueno, entonces tenemos que la comida que los padres hacen para sus hijos puede ser producto de trabajo abstracto, socialmente necesario, nadie impediría que no sea así, y sin embargo no tiene valor, no tiene el atributo de la cambiabilidad. Entonces, ¿qué hay en las mercancías que no hay en los productos del trabajo que no son portadores de valor? Y Marx nos dice, nos señala en El Capital, que solo los productos de trabajos privados, autónomos, recíprocamente independientes, se enfrentan entre sí como mercancías. Ahora nos tenemos que enfrentar a la forma en que se ha organizado el trabajo socialmente necesario de los productores de mercancía. Y es un trabajo que se realiza de forma privada e independiente. Por eso la P y la I finales, ¿no? Un trabajo abstracto, socialmente necesario, que se realiza de forma privada e independiente. ¿Qué significa esto? Que es un trabajo para otros, que se realiza excluyendo a esos otros, privando a esos otros de participar en la organización y la ejecución de ese trabajo que es para ellos. El productor de mercancías sabe que tiene que satisfacer una necesidad social, sabe que tiene que satisfacer una necesidad ajena, pero en el momento de poner en marcha su proceso de trabajo, desconoce cuál es esa necesidad para la cual tiene que trabajar, de hecho, desconoce incluso hasta la persona de ese otro, a diferencia de lo que pasaba con el esclavo o con el villano, que ya saben para quién qué tienen que producir y para quién tienen que producir, a diferencia de lo que pasa con los padres que producen la comida para sus hijos, que ya saben, antes de ponerse a trabajar, conocen cuál es la necesidad social que su trabajo va a satisfacer. En el caso del productor de mercancías, sabe que tiene que satisfacer una necesidad ajena, no sabe cuál es esa necesidad ajena, no conoce para que supuestamente está trabajando. Por ejemplo, yo en este momento estoy utilizando una computadora que realizaron trabajadores chinos, que en el momento de realizar la producción de esta mercancía, no tenían la menor idea que iba a satisfacer la necesidad de dar un taller sobre qué es la clase obrera en la otra punta del mundo. Entonces, el productor de mercancía es un productor privado independiente que decide, por su conciencia y su voluntad, qué forma darle a su trabajo que pretende que sea útil para otro. Y recién va a comprobar que su trabajo era o no era útil para otro cuando logre su mercancía entrar en una relación de cambio con otra mercancía. Por eso, si nosotros ahora observamos más detenidamente la relación de igualdad entre la levita y las 10 varas de lienzo, vamos a ver que el valor, que es cantidades de trabajo abstracto socialmente necesario, realizado de manera privada e independiente, no se expresa nunca en cantidades de trabajo. La levita nos está diciendo en la relación de cambio que tiene valor. Lo que no nos está diciendo es cuánto trabajo abstracto socialmente necesario realizado de manera privada e independiente tiene. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo que tiene tanto valor como las 10 varas de lienzo. Entonces, la mercancía levita expresa su valor en lo que llamamos valor de cambio,
que es la cantidad de la mercancía B que la mercancía A puede atraer en el cambio. Entonces tenemos expresión del valor en valor de cambio. Tenemos que lo que parecía que era indiferente en qué polo de la relación estuvieran puestas las mercancías, ahora vemos que cumplen una función específica cada polo. La mercancía levita, que entra en el polo relativo de la igualdad, entra a expresar que ella tiene valor, pero no lo expresa nunca en cantidades de su sustancia. No lo expresa en cantidades de su sustancia porque como el trabajo social se realiza de manera privada e independiente, cada productor privado lo que puede saber como mucho es cuánto tiempo de trabajo le llevó a él producir una determinada mercancía. Lo que no puede saber es cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario, porque se realiza de manera privada e independiente y cada productor produce con una productividad distinta. Y no se puede saber tampoco porque hasta que no entra en la relación de cambio no se puede saber si eso es socialmente necesario en el sentido de si es útil para otro. Eso recién se verifica en la relación de cambio. Entonces, siempre el valor se expresa no en cantidades de su sustancia, sino en el cuerpo de otra mercancía. La mercancía que entra en el polo equivalente entra a prestar su cuerpo para que la mercancía relativa exprese su valor. Pero si nos detenemos a observarlo, la mercancía equivalente no entra a demostrar que ella tiene valor. Entra como si la reconociéramos como ya portadora de valor a priori antes de entrar en la relación. Porque si nosotros no la reconociéramos como portadora de valor antes de entrar en la relación, la mercancía relativa no podría expresar su valor en una mercancía que no sabemos si tiene o no tiene valor. Si nosotros tuviéramos una mercancía que fuera reconocida por todos los productores privados como portadora de valor, como portadora del atributo de la cambiabilidad, como capaz de atraer otras mercancías en el intercambio, que fuera reconocida de esa forma a priori antes de entrar en la relación de igualdad, y que sirviera para expresar el valor del universo de todas las mercancías, estaríamos enfrente a lo que llamamos dinero. El dinero es una mercancía destacada de entre el universo de las mercancías que es reconocida por todos los productores privados como portadora de valor antes de entrar en la relación de igualdad. Yo veo a un productor privado produciendo un objeto y no sé, hasta que no entra en la relación con el dinero, no sé si tiene valor o no tiene valor. Veo al dinero y yo sé, antes de que el dinero entre en la relación de igualdad, yo sé que ese dinero va a poder atraer otra mercancía en el intercambio. Entonces tenemos que el valor está objetivado en el dinero. Ahora, volvamos un minuto, nosotros nos habíamos planteado que el productor privado independiente de mercancías decide por su conciencia y su voluntad qué forma darle a su trabajo sin conocer las necesidades sociales que tiene que satisfacer con el mismo. Entonces lo que nos tenemos que preguntar en este punto es cómo está determinada la conciencia y la voluntad de ese productor privado independiente, el productor de mercancías. Y supongamos que el productor de mercancías se pone a pensar qué tiene que producir para que el producto de su trabajo tenga valor, tenga el atributo de la cambiabilidad y por lo tanto le permita a él acceder al producto del trabajo ajeno y reproducir su persona, consumir y reproducir su persona, y observa que en su sociedad hay niños desnutridos. Entonces se dice a sí mismo, no me puedo equivocar si aplico mi capacidad para trabajar en producir alimentos. Y produce alimentos y los lleva al intercambio con los niños desnutridos, y tardíamente, cuando ya gastó su trabajo, su fuerza de trabajo, cuando el producto de su trabajo es irreversible, se da cuenta de que se equivocó, que su producto no tiene la capacidad de atraer a ningún otro producto en el cambio, porque los niños desnutridos no tienen nada para darle a cambio. Entonces se da cuenta que lo que tiene que producir es valor. No alcanza con producir para satisfacer una necesidad social en abstracto, sino que tiene que satisfacer una necesidad social solvente. Una necesidad social que tenga la capacidad de reclamar su satisfacción mediante el intercambio de dinero. Una necesidad humana que no tiene la capacidad de reclamar su satisfacción mediante el intercambio de dinero, en el modo de producción capitalista es como si no existiera. Entonces cuenta solamente la necesidad social solvente. En nuestro caso, el hambre solvente, para el ejemplo que estamos poniendo. Entonces el productor privado independiente se da cuenta que tiene que producir valor, que de portar el objeto que tiene el atributo de la cambiabilidad depende de su propia vida. Porque si su producto no tiene la potencia de atraer a otro producto en el intercambio, no va a poder consumir el mismo, no va a poder reproducir su vida. Esto en el extremo es la muerte. Se da cuenta, entonces, que su vida está portada en el atributo de la cambiabilidad de la cosa. Se da cuenta que tiene que
someter su conciencia y su voluntad de individuo libre a personificar las potencias sociales que tiene la cosa. ¿Dónde está entonces la relación social general, que no es otra cosa que producir objetos útiles para otros que permitan acceder al consumo del producto del trabajo ajeno? No está en la persona. La persona, como persona, el productor de mercancías no tiene ningún atributo que le permita imponerle a los demás trabajar para él, ni que le permita imponerle a los demás consumir el producto del trabajo de él. La relación social general está aportada en la cosa. Es la mercancía la que se relaciona con las otras. No son las personas que se relacionan de manera directa como personas, sino como personificaciones de la mercancía, y son las cosas las que se relacionan entre sí. Entonces, la vida del productor de mercancía está aportado en el atributo de la cambiabilidad, que está objetivado en el dinero. Si tiene el dinero en el bolsillo, tiene la relación social general en el bolsillo. Si no lo tiene, no puede acceder al producto del trabajo ajeno, no consume, se muere. Entonces tenemos una relación social objetivada y al productor privado independiente enajenado en el producto de su propio trabajo. Tiene que someterse como el sirviente, tiene que comportarse como el sirviente de la mercancía, tiene que actuar como la conciencia y la voluntad de la mercancía, la tiene que producir, la tiene que llevar al intercambio y tiene que pelear para representar el valor de la mercancía. Entonces dijimos que el productor de mercancías era un individuo libre, al que nadie le puede imponer qué tiene que producir para los demás y qué tiene que consumir. Y tenemos que el productor de mercancías es un individuo enajenado en la mercancía. Y de hecho, es un individuo libre porque está enajenado en la mercancía. Pues si no delegara en la mercancía su capacidad para relacionarse con los productos del trabajo ajeno, tendría que tener un amo, tendría que tener un señor que le asignen qué producir. No tiene un amo, no tiene un señor, es un individuo libre, tiene que someterse a las potencias sociales del producto de su trabajo. Y esto Marx nos lo dice con esta cita del Capital, donde dice: los seres humanos deben relacionarse mutuamente como personas cuya voluntad reside en dichos objetos. Dichos objetos son las mercancías. Entonces, tenemos que la enajenación no es el abstracto opuesto de la libertad. La libertad es la forma de la enajenación. El productor privado independiente es el primer individuo libre de la historia. Está claro que el esclavo no era libre, pero tampoco era libre el amo. El amo estaba atado a los vínculos de dependencia personal que lo relacionaban con su esclavo. Los villanos, los siervos, no eran libres, pero tampoco era libre el señor. El señor estaba atado a los vínculos de dependencia personal que lo vinculaban con los villanos y con los siervos. El productor privado independiente es el primer individuo libre de la historia porque está enajenado en la mercancía, porque actúa como el sirviente de la mercancía, porque actúa como la conciencia y la voluntad de la cosa, que es la que tiene la capacidad de relacionarse con los otros productos del trabajo privado e independiente. También podríamos decir la igualdad. El productor privado independiente es el primer individuo igual a los demás productores privados independientes, porque es independiente de los atributos personales, no importa si el productor privado independiente es nativo, extranjero, es hombre, mujer, es blanco, negro, o es protestante o católico, no importa. Si tiene el atributo de la cambiabilidad objetivado en el bolsillo, va a poder acceder al producto del trabajo ajeno y reproducir su vida. Si no lo tiene, no reproduce su vida, independientemente de todos los atributos personales que pueda tener. Por eso el modo de producción capitalista es el modo de producción del no privilegio, es la sociedad del no privilegio. Y esto Marx también nos lo plantea con esta cita de los Grundrisse, donde nos dice que la igualdad y la libertad no solo son respetadas de este modo en el intercambio basado en valores de cambio, sino que el intercambio de valores de cambio es la base productiva real de toda libertad, de toda igualdad y libertad. Como ideas puras, igualdad y libertad son meras expresiones idealizadas de esa base, desarrolladas en relaciones jurídicas, políticas, sociales, son solo esa base elevada a otra potencia. ¿Sí? Entonces tenemos hasta acá que lo que podemos ver como circulación simple de mercancías describe este movimiento. Un productor privado independiente lleva su mercancía, que tiene un valor de uso A, la cambia por dinero, y ese dinero lo cambia por una mercancía que tiene un valor de uso B, que para él sí es un valor que para él sí representa una utilidad, retira esa mercancía de la circulación y la lleva al consumo. El objetivo de este movimiento es el consumo del productor privado independiente de mercancías. Y el dinero, en este caso, funciona como un medio para la circulación. Y tenemos entre los dos polos del movimiento una desigualdad cualitativa
en cuanto al valor de uso A es diferente, cualitativamente distinto del valor de uso B, pero tenemos una igualdad cuantitativa, en cuanto la mercancía A es portadora de una igual cantidad de valor que la mercancía B. El movimiento empieza y termina con la misma cantidad de valor a lo largo de todo el movimiento. La misma cantidad de trabajo abstracto, socialmente necesario, realizado de manera privada e independiente, se comienza con una cantidad, se termina con esa misma cantidad. Pero en el movimiento del dinero como capital, el dinero se autonomiza de este movimiento, de la circulación simple de mercancías, y describe este otro movimiento, en el cual una masa de dinero se adelanta para comprar mercancías que sirven como medio para la circulación del capital, que después se venden por una cantidad de dinero aumentado. Por eso DM, D'. Lo que tenemos al comienzo del movimiento, a diferencia del anterior, tenemos una igualdad cualitativa. Tenemos dinero en los dos polos del movimiento, es decir, dinero al comienzo y dinero al final, dinero aumentado, ¿no? Pero tenemos una desigualdad cuantitativa, en tanto que tenemos al final del movimiento no solamente el valor con el que se empezó, sino ese valor más un plusvalor. ¿Sí? La cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario realizado de manera privada e independiente con el que se cierra el movimiento es mayor que con el que se abrió. Y el objetivo de este movimiento no es el consumo del portador de dinero, el consumo del portador del personificador del dinero no aparece por ningún lado acá. El objetivo de este movimiento es la valorización del valor, la acumulación del valor, la transformación del dinero en más dinero, la valorización del valor, que se termine el movimiento con un valor más un plusvalor. Y como tenemos una igualdad cualitativa, tenemos dinero al final del movimiento y el dinero no sirve para ser consumido, este movimiento no puede hacer otra cosa que volver a comenzar. Reinvertirse este dinero como dinero que sirve para comprar mercancías, que sirven para venderse por más dinero. Entonces, tenemos, como dice Marx, en esta cita primera que tenemos acá arriba del Capital, el valor pasa constantemente de una forma a la otra sin perderse en ese movimiento, convirtiéndose así en un sujeto automático. Si fijamos las formas particulares de manifestación adoptadas alternativamente en su ciclo vital por el valor que se valoriza, llegaremos a las siguientes afirmaciones. El capital es dinero, el capital es mercancía. Pero en realidad el valor se convierte aquí en el sujeto de un proceso en el cual se autovaloriza. El movimiento en el que se agrega plusvalor es, en efecto, su propio movimiento y su valorización, por tanto, autovalorización. Y dice Marx en Los Grundrisse, la cita que tenemos abajo, el capital es la potencia económica que lo domina todo de la sociedad burguesa. Debe constituir el punto de partida y el punto de llegada. Entonces tenemos que este movimiento es el sujeto de la producción y el consumo social en la sociedad capitalista. Todo lo que se hace en la sociedad capitalista es para que el capital se acumule. Quien personifica, aquí podemos plantear lo siguiente, quien personifica a la mercancía dinero en su movimiento como capital es el capitalista. La clase capitalista es la clase de los poseedores individuales de dinero que tienen la potencia de funcionar como capital. Y esto Marx nos lo dice en El Capital mismo, en su condición de vehículo consciente de ese movimiento, el poseedor de dinero se transforma en capitalista. Ser capitalista no es otra cosa que ser capital personificado. Pero si volvemos al esquema del movimiento, lo que nos tenemos que preguntar entonces ahora es de dónde sale este plus de valor que permite valorizar al capital, que permite la autovalorización del capital. Y si tenemos que este plus de valor es una cantidad de trabajo aumentada, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una mercancía que tenga la capacidad de producir más trabajo. Y efectivamente, el capitalista se encuentra en el mercado, cuando va a comprar las mercancías, se encuentra con un productor privado, independiente, que vende su fuerza de trabajo. ¿Y quién es el que personifica a la mercancía fuerza de trabajo? Es el obrero. Entonces tenemos que la clase obrera es la clase de los productores privados e independientes de la mercancía fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra, que tiene FDT, fuerza de trabajo, que tiene un valor y tiene un valor de uso. El valor de la mercancía fuerza de trabajo, de la capacidad para trabajar que está aportada en la persona del obrero, está determinado por el valor de todas las mercancías que el obrero y su familia tienen que consumir para reproducir su capacidad para trabajar. El valor de toda esa canasta de mercancías que consume el obrero y su familia para estar en condiciones de trabajar físicas y mentales es lo que determina el valor de la fuerza de trabajo. Supongamos en un ejemplo muy esquemático
que esa canasta, producirla, 4 horas de trabajo abstracto socialmente necesario realizado de manera privada e independiente. Y que esas 4 horas se expresan en 4 pesos. Esos 4 pesos son los que el capitalista le paga al obrero por su fuerza de trabajo. El capitalista paga por el valor de la fuerza de trabajo, lo que la fuerza de trabajo vale. Y después se apropia del valor de uso de la fuerza de trabajo. ¿Qué es el valor de uso de la fuerza de trabajo? Es trabajar. Lo mismo que hace cualquier comprador de mercancías. Yo voy al kiosco de la esquina a comprarme una botella de agua, pago por el valor de la botella de agua y después procedo a apropiarme de la utilidad de la botella de agua. Me la tomo. Cuando me la tomo me apropio del valor de uso de la mercancía botella de agua. En este caso el capitalista se apropia del valor de uso de la mercancía que compró poniéndola a trabajar. Y en el trabajo el obrero genera un nuevo producto del trabajo, PDT es producto del trabajo, que el capitalista vende como mercancía. Esa mercancía tiene un valor nuevo, que es la cantidad de trabajo que el obrero le incorpora, y es un valor de uso nuevo. Supongamos que el obrero produce botellas de agua, el valor de uso de la botella de agua es distinto del valor de uso de la fuerza de trabajo, ¿no? Y esto es lo que el obrero le entrega al capitalista. Le entrega su capacidad para trabajar y por lo tanto el producto de su trabajo. Entonces, decía, supongamos que el valor de la fuerza de trabajo equivale a 4 horas de trabajo, ¿no?, que se expresan en 4 pesos. Y esto es lo que el capitalista le paga al obrero por su fuerza de trabajo. Pero después el obrero está en condiciones de trabajar una jornada de 8 horas completa. Las primeras 4 horas las trabaja para reponer el equivalente al valor de su fuerza de trabajo, lo que el capitalista le pagó, y las siguientes 4 horas las trabaja gratis para el capitalista. Estos son 4 horas de trabajo que equivalen a 4 pesos que el capitalista se apropia sin entregarle nada en contrapartida al obrero. El capitalista explota la fuerza de trabajo del obrero. Supongamos que el valor arrojado por la jornada laboral de 8 horas es de 8 pesos, esto es lo que el capitalista se apropia, y 4 pesos es lo que el capitalista paga. Por lo tanto, hay 4 pesos de plusvalía, que es lo que explica la acumulación del valor, la valorización del valor. Pero es importante tener en cuenta esto, lo que nos dice Marx en esta cita, y es que la fuerza de trabajo no se compra aquí para satisfacer mediante su servicio o su producto las necesidades personales del comprador, o sea, del capitalista. El objetivo perseguido por este es la valorización de su capital, la producción de mercancías que contengan más trabajo que el pagado por él, o sea, que contengan una parte de valor que nada le cuesta al comprador y que sin embargo se realiza mediante la venta de las mercancías. Lo que me interesa destacar de esta cita es que la fuerza de trabajo no es explotada por el capitalista para satisfacer sus necesidades personales. No es para producir valores de uso para el consumo del capitalista que el capitalista explota a la fuerza de trabajo del obrero, sino para valorizar el capital. Si el capitalista deja de personificar el movimiento del capital, se muere como capitalista. Por lo tanto, el capitalista, como cualquier productor privado independiente, está enajenado en la mercancía de capital. Tiene que someter su conciencia y su voluntad de individuo libre. El obrero y el capitalista son mutuamente libres, son recíprocamente independientes, se relacionan como compradores y vendedores de mercancía a fuerza de trabajo, y el capitalista tiene que someter su conciencia y su voluntad de individuo libre a la valorización del valor, a la acumulación del capital. Pero, sin embargo, nos dice Marx, y esto, atención con esto, el consumo individual de la clase obrera es la operación por la cual los medios de subsistencia enajenados a cambio de fuerza de trabajo se reconvierten nuevamente en fuerza de trabajo explotable por el capital. Es la producción y reproducción de su medio de producción más necesario, del obrero mismo. El consumo individual del obrero, pues, constituye en líneas generales un elemento del proceso de reproducción del capital. Desde el punto de vista social, la clase obrera también, cuando está fuera del proceso laboral directo, es un accesorio del capital. La clase obrera, cuando está en su casa consumiendo, cuando está en su casa durmiendo, cuando está en su casa procreando, cuando está fuera del proceso de trabajo directo, también le pertenece al capital. Porque ¿qué está haciendo? Durmiendo, procreando, comiendo. Está reproduciendo su capacidad para trabajar. Está reproduciendo el material explotable para el capital. Está también enajenada en el movimiento del capital. Y le pertenece tanto al capital incluso cuando está fuera del proceso de trabajo directo. Tenemos hasta acá. ¿Qué es entonces la clase obrera? La clase obrera es la clase de los productores privados e independientes de la mercancía fuerza de trabajo. Y con X, así rojas, están tachadas, las que no son determinaciones
de la condición de clase de la clase obrera. La clase obrera no se determina por su conciencia y su identidad. Es independiente de que la clase obrera sepa, conozca, se reconozca o no como miembro de la clase obrera, sigue siendo un productor privado independiente de fuerza de trabajo, sigue personificando a la fuerza de trabajo. Lo sepa o no lo sepa, no importa lo que los individuos piensan de sí o creen que hacen, lo que importa es lo que los individuos realmente hacen. Y acá yo quiero detenerme un minuto con el tema de la conciencia de la clase obrera, porque, por ejemplo, hay formas de conciencia de la clase obrera, como por ejemplo la xenofobia. La xenofobia, ¿qué es? Es la solidaridad de los miembros de la clase obrera de este lado de la frontera en competencia con los miembros de la clase obrera del otro lado de la frontera, diciéndole a los miembros de la clase obrera del otro lado de la frontera: ustedes no vengan a este ámbito nacional a vender su fuerza de trabajo porque nos pertenece. ¿Qué nos demuestra la xenofobia? La xenofobia no es una conciencia abstractamente exterior a la clase obrera, es una conciencia determinada por la condición de productor privado independiente de fuerza de trabajo que tiene la clase obrera. Lo que nos está demostrando es que la solidaridad es la forma de la competencia. La clase obrera tiene una relación, todos los obreros tienen una relación de competencia entre sí. Como cualquier productor privado independiente de mercancías tiene una relación de competencia con los demás productores de mercancía, en tanto tiene que asegurarse vender él a costa de que no vendan los demás. Y esto lo podemos ver en cualquier empresa que pide un puesto de trabajo, que ofrece un puesto de trabajo, y en la puerta hay 10 personas con el currículum en la mano haciendo fila. Cada uno de los miembros de esos vendedores de fuerza de trabajo tiene que asegurarse vender él su fuerza de trabajo a costa de que no la vendan los demás. Entonces la clase obrera tiene una relación antagónica, una relación de competencia. Por supuesto, tiene dos formas de realizar de darle curso a esa relación de competencia. ¿Cómo hace para vender su fuerza de trabajo, garantizar vender su fuerza de trabajo a costa de que no la vendan los demás? Una puede ser vendiéndose más barato que los demás, pero eso lleva a que no pueda reproducir sus capacidades físicas y mentales para trabajar. En el extremo eso es morirse. Y el capital necesita que haya fuerza de trabajo disponible para ser explotada en condiciones normales, que tenga los atributos físicos y mentales necesarios para ser explotada. Entonces, los obreros le dan curso a esa necesidad del capital de que haya fuerza de trabajo disponible, estableciendo un vínculo de solidaridad, que no es el abstracto opuesto de la competencia, es la forma que le dan a su relación de competencia. Como tiene una relación de competencia, establecen el vínculo de solidaridad y dicen: acá nadie vende su fuerza de trabajo por debajo de este precio. Por ejemplo, estableciendo un convenio con un salario mínimo. Entonces tenemos que la solidaridad es la forma de la competencia. Y que por ejemplo, como yo decía, la xenofobia claramente es una relación de solidaridad parcial entre los miembros de la clase obrera de un lado de la frontera, y es una relación de competencia de los miembros de la clase obrera de este lado de la frontera contra los miembros de la clase obrera del otro lado de la frontera. Tampoco es la condición de estar ocupado lo que determina no es estar ocupado lo que determina la condición de clase la clase obrera. Porque como cualquier productor privado independiente, como cualquier productor de mercancía, el obrero, que es productor privado independiente de fuerza de trabajo, puede no encontrar comprador para su mercancía, como le puede pasar a cualquier productor privado de mercancía. Y el obrero desocupado es un vendedor de fuerza de trabajo que no encontró quien le compre su fuerza de trabajo. Entonces, el desocupado sigue siendo un productor privado independiente de la mercancía fuerza de trabajo, sigue siendo un miembro de la clase obrera. Tampoco es el nivel de ingresos lo que determina la condición de clase. El nivel de ingresos, o sea, el salario, lo que depende del salario, que sea más bajo o más alto, depende de los atributos productivos que se requieran de esa fuerza de trabajo. Si el capital necesita una fuerza de trabajo con formación superior, universitaria, por ejemplo, bueno, eso va a tener un valor mayor que si requiere una fuerza de trabajo no calificada. Entonces, independientemente del nivel de ingresos, sigue siendo un productor privado independiente de la mercancía fuerza de trabajo, sea que cobre más o que cobre menos. Y tampoco es el trabajo concreto o la rama de la producción donde se emplea el obrero lo que determina su condición de clase. No es que realice trabajo manual o trabajo intelectual, que sea un empleado de una fábrica metalúrgica de acero o que sea un empleado de una oficina. Sigue siendo vendedor de fuerza de trabajo en general,
que le vende alternativamente a diferentes compradores, le puede vender alternativamente a diferentes compradores su fuerza, su capacidad para trabajar. Y la que es la más difundida dentro de la economía política marxista es la de la relación con los medios de producción. Nosotros decimos, no es la relación con los medios de producción lo que determina la condición de clase. Primero que los medios de producción no son capital por naturaleza. Entonces, el capitalista no es necesariamente el propietario de los medios de producción en abstracto, porque hay medios de producción que no son capital. El capitalista es el propietario privado del capital. Los medios de producción existen desde antes del capitalismo y no eran capital, y en la sociedad capitalista existen medios de producción que no son capital. Por ejemplo, existen los obreros con tierra, lo que en general en el marxismo se identifica como campesinos, no son otra cosa que productores privados independientes de la mercancía fuerza de trabajo que utilizan un medio de producción, en este caso la tierra, para producir ciertos valores de uso para el autoconsumo y reproducir su capacidad para trabajar disponible para cuando el capital la requiera. El capital necesita que haya fuerza de trabajo disponible, ya producida, ya comidita, crecidita y vestidita, disponible para ser explotada. Y el llamado campesino es un obrero que tiene un pedazo de tierra para producir valores de uso para el autoconsumo o para venderlos y comprar otros valores de uso para consumirlos. Y con eso, ¿qué hace? Independientemente de que lo sepa o no lo sepa, de que se dé cuenta o no se dé cuenta, lo que está haciendo es reproduciendo fuerza de trabajo que está disponible para el capital, latente para el capital. Pero además, se abre la posibilidad de lo que llamamos doble personificación. Como la relación social no está aportada en las personas, sino que está aportada en las cosas, y en este caso particularmente en la mercancía capital, uno puede, un mismo individuo, si personifica la fuerza de trabajo y además es propietario privado del capital, puede personificar a las dos clases. Puede personificar a la clase obrera y a la clase capitalista. Y hay una cita de Marx interesante que está extraída del trabajo titulado Teorías de la plusvalía, que es la siguiente, la voy a leer, es un poco extensa, pero la voy a leer porque vale la pena, donde Marx dice: es posible que estos productores, que trabajan con medios de producción propios, no se limiten a reproducir su fuerza de trabajo, sino que creen además una plusvalía, aunque su posición les permite apropiarse de su plustrabajo o una parte de él, ya que otra parte se les sustrae en forma de impuesto, etc. Y aquí nos encontramos con un rasgo peculiar, característico de una sociedad en la que predomina el modo de producción capitalista. El campesino o el artesano independiente se desdobla en dos personas. Y acá Marx, para ser más preciso, tendría que haber dicho dos personificaciones. Pero bueno, mal por Marx. En cuanto poseedor de los medios de producción es capitalista, y en cuanto trabajador, su propio asalariado. Ello quiere decir que, en tanto que capitalista se paga su salario y obtiene su ganancia de su capital, es decir, se expropia a sí mismo como trabajador asalariado y se paga en la plusvalía el tributo que el trabajo debe al capital. Y tal vez se pague además una tercera parte en cuanto propietario de la tierra, renta. Es decir, que se habilita en esta cita la posibilidad de una triple personificación, de la personificación de la clase capitalista, de la clase obrera y de la clase terrateniente por la misma persona, que una misma persona personifique las tres clases. Entonces, yo con esto ya voy cerrando, insistimos en esto. Lo que podemos ver rápidamente cuando nos damos cuenta de que la clase obrera es la clase de los productores privados independientes de la mercancía fuerza de trabajo y que los productores privados independientes estamos enajenados en el producto de nuestro propio trabajo, primero, que la relación entre la clase obrera y la clase capitalista es una relación de explotación y no es una relación de dominación. No es que viene la clase capitalista y enajena a la clase obrera, que la clase capitalista abstractamente libre, por su maldad intrínseca, enajena a la clase obrera y la explota para su satisfacción personal. No. La clase capitalista tiene que personificar el movimiento del capital en su valorización. Y para eso tiene que explotar fuerza de trabajo. No tiene otra opción. No lo hace, se murió como capitalista. Y podemos observar también, o sea, no es una relación de dominio de la clase capitalista sobre la clase obrera, es una relación de dominio del capital sobre las dos clases. Y ser miembro de una clase, entonces, una clase social, es estar enajenado en el producto del trabajo. Es estar enajenado lo que determina la condición de clase. La enajenación lo que determina la condición de clase. Y por eso podemos observar también que no es un problema de explotación. El problema es la causa de la explotación.
y la determinación de la explotación es la enajenación. La clase capitalista explota a la clase obrera porque está enajenada en el capital. Y la clase obrera es la productora del capital. El capital es el producto del trabajo de la clase obrera. O sea que la clase obrera está enajenada, está sometida por el producto de su propio trabajo. Y cierro con esto para darle paso ya a la palabra a Nico, con la cita de Marx en los manuscritos de 1844, donde dice muy claramente: el no trabajador, o sea, el capitalista, hace en contra del trabajador todo aquello que éste realiza en contra de sí. Entonces, esto es lo que la clase obrera se hace a sí misma.